Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 7, titulada Misión en favor del prójimo. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 10, verso 27, en el cual leemos lo siguiente. Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Todos conocemos el pasaje. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, de Lucas 10:27. No obstante, nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos, pero no le somos obedientes. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte, corazón, alma, cuerpo y mente, todos los días. Cualquiera puede decir que ama a Dios, sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos a los demás, porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios de una manera poderosa y muy real. Primera de Juan 4:20 declara: Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pablo también expresa en Gálatas 5:14: Toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta semana aprenderemos cómo aplicar esta lección a nuestra vida. La gran pregunta: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Estas son, en muchos aspectos, las preguntas más importantes que pueden plantearse los seres humanos mortales, seres que saben que son mortales, los únicos seres que tienen conciencia de ello. Y en el Evangelio de Lucas, alguien se acerca a Jesús con la pregunta más crucial de todas, por cierto. Leamos en Lucas el capítulo 10, el verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué preguntó este doctor de la ley y por qué lo hizo? Pese a la seriedad de la pregunta, la Biblia dice claramente que vino a poner a prueba a Jesús. Saber que a veces algunos pueden acercarse con escepticismo y hasta con incredulidad, es probable que ni siquiera sean serios en sus preguntas, pero aún así podrían ser alcanzados. Así es precisamente como Jesús trató al doctor de la ley, aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran sinceras. Sin embargo, para el intérprete de la ley y para la audiencia, esta pregunta era una oportunidad que Jesús podía utilizar para incitarlos a escudriñar su propio corazón. Aún conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo ni a faltarle al respeto. A fin de cuentas, ¿qué pregunta podría ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No importa cuáles sean nuestros rituales o prácticas religiosas, detrás de todos ellos está esta pregunta crucial. En contraste con esta, ¿qué otra cosa importa realmente a unos seres cuya vida se describe como un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece, como lo dice Santiago 4:14? Porque, ¿cuál es la única opción a la vida eterna más que la muerte eterna? Leamos en 1 de Corintios el capítulo 15, los versos 30 al 32.
¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué observación hace Pablo aquí para subrayar la importancia de la vida eterna? Aunque sus motivaciones fueran dudosas, el intérprete de la ley le planteó una pregunta crucial y Jesús, siempre atento a aprovechar cualquier oportunidad para la misión, la aprovechó para llegar a las almas. ¿Cómo podemos estar atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las circunstancias no sean óptimas? El método y la respuesta de Jesús. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y, por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan, ¿verdad? A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús, como ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? ¿O por qué dices que hay un solo Dios cuando hay 3 personas en la Trinidad? Aun cuando parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan las preguntas. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. Leamos en Mateo, el capítulo 26, el verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hechos capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender la respuesta de Jesús al doctor de la ley que en Lucas 10:26 leemos de la siguiente manera? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras, la palabra de Dios, por nuestra cuenta. Las respuestas ya están allí, y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado su palabra. En ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna. Claro, hay un papel para los maestros y los pastores, pero al final debemos ir a la Biblia en busca de las verdades que importan. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, nos dice Salmo 119:105.
Este versículo no es solo poesía, es una verdad sagrada que nos señala la palabra de Dios y su importancia para el creyente. Jesús, la palabra de Dios hecha carne, siempre conducía a la gente a la palabra escrita. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la Biblia y por qué debemos rechazar cualquier razonamiento filosófico o teológico que debilite nuestra confianza en la Biblia? Heredar la vida eterna. Leamos en Lucas el capítulo 10, los versos 27 y 28. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cuál fue la respuesta del doctor de la ley a su propia pregunta? El maestro de la ley había hecho la pregunta y él mismo dio la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Has respondido bien. Jesús lo desafió a hacer algo al respecto, diciéndole: haz eso y vivirás. Para la mayoría de los creyentes, dar las respuestas correctas relacionadas con la doctrina y la fe no es tan difícil. El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. Hay muchos que, aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque no obedecieron lo que conocían. Así de serio es este asunto. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Leamos en Santiago el capítulo 2, los versos 17 al 22. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué paralelismo encuentras entre estos versículos y lo que Jesús le dijo al intérprete de la ley? Si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia, o si ignoro las necesidades de los demás cuando puedo ayudar, ¿de qué sirve mi fe? El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Cuánto te preocupas por el bienestar de los demás? ¿En qué medida sigues las palabras de Pablo, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros? Por la gracia de Dios, ¿cómo puedes aprender a preocuparte más por los demás? Amar a los demás como a uno mismo. Leamos en Mateo el capítulo 22, los versos 37 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo aquí y su respuesta al experto de la ley
en Lucas 10, 27 y 28, donde leemos lo siguiente. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Según Mateo 22, 37 al 40, Jesús dejó en claro que la expresión cotidiana de la fe verdadera depende de estos dos mandamientos. Y Lucas 10, 27 y 28 destaca que si una persona hace estas dos cosas, entonces tendrá vida eterna. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Leamos ahora en Gálatas el capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Primera de Juan capítulo 4 versos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo refuerzan estos versículos lo que Jesús nos había ya dicho? Según Pablo, toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo, el amor a Dios solo se puede ver en la práctica cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos a los demás. Aunque afirmó que el justo vivirá por la fe, vivir por la fe no es algo oculto, desconocido o que los demás no puedan ver. Pablo, Miqueas y Juan dejan en claro que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que proclamamos. En 1 Corintios 13, Pablo declara enérgicamente que si uno afirma tener gran conocimiento o hacer grandes obras, o tener una gran fe o incluso entregar la vida, pero no tiene amor, entonces esa persona ha llegado a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. En algún momento repasa la cita de Elena de White de esta lección. Fíjate en lo que dice acerca de que solo en el amor pueden las personas permanecer firmes y soportar la tentación. ¿De qué manera esta idea muestra que el mandamiento de amar no es salvación por obras, sino una expresión de la fe que tenemos en Jesús? La historia del buen samaritano hoy. Al elogiar al doctor de la ley por dar la respuesta correcta, Jesús le dijo: haz eso y vivirás. Y así tocó el corazón del hombre. Dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema hace 2000 años y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. El doctor de la ley quería entrampar a Jesús y presumir de sus conocimientos. Hizo una pregunta complementaria: ¿y quién es mi prójimo? Leamos en Lucas el capítulo 10, los versos 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones.
los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo resumirías lo que Jesús quiso dar a entender en esta historia? ¿Hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto? ¿Hicimos lo posible por ayudarlas? Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente de la comunidad que nosotros. Nosotros quizás hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no atendemos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando quién de los 3 era realmente prójimo de la persona que necesitaba ayuda. Así la pregunta ¿quién es mi prójimo? Está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. ¿Cuál es tu desafío para esta semana? Comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Y tu desafío avanzado es: haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos no adventistas, identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? Para estudiar y meditar. Hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte aunque parezca pequeño. No vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a eso, pero hasta entonces nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a la injusticia, incluso a la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos: palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos.
Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso, realizado en favor de los necesitados y los que sufren, es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. ¿Cómo podemos asegurarnos de entender que el mandamiento de amar a Dios y a los demás no es salvación por obras? Cuando consideramos quién es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz, ¿por qué es un error tan grande la idea de que podemos hacer algo para ganar o merecer la salvación? ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre trabajar por la salvación, lo cual es un error fatal, y revelar en nuestra vida la salvación que ya tenemos en Jesús? ¿Cómo podemos aprender a reconocer algunos de los prejuicios inherentes que podemos tener hacia los que son diferentes de nosotros? Además de los pasajes que analizamos en la lección de esta semana, ¿qué otro respaldo bíblico encuentras para la necesidad de mostrar bondad hacia los demás, no importa quiénes sean? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que, mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese, pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.